Los arcontes son figuras míticas que evocan para muchos la realidad que se esconde en el más allá, una realidad oscura. Pero para otros es la evocación de una realidad psicológica interior. Desde que fueron tomados en cuenta por los antiguos escritos gnósticos, mucho se ha reflexionado sobre estos extraños seres. Hoy hablamos un poco sobre ellos. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Arconte es una palabra del antiguo griego arcon, que significaba gobernante o magistrado, y se utilizó para designar a los gobernantes de la ciudad de Atenas, en la antigua Grecia. Sin embargo, después se utilizó la misma palabra para designar a un ser muy diferente, un ser poderoso e inmaterial que tenía influencia sobre la vida humana. Esta nueva acepción de arconte fue utilizada por los grupos gnósticos de los primeros tiempos de nuestra era para explicar toda su doctrina mitológica y cosmológica que hacía relación o se refería a la naturaleza ambivalente de la realidad material. En el concepto gnóstico, el Dios verdadero era una fuente primigenia, una fuente primordial, incognoscible, inaccesible, perfecta y absoluta, que no creó el mundo, sino que fue la fuente primigenia de la cual emanó todo. En esta compleja narrativa mitológica, el primer pensamiento de Dios, la sabiduría de Dios o Sofía, comenzó a desear poder conocer la naturaleza auténtica del Padre, y al hacerlo cayó hacia los reinos inferiores de la realidad o de la materia que iba emanando de la fuente primordial. En su caída produjo seres inmateriales que tenían la capacidad para darle forma a la materia que venía emanando de la fuente primordial. Uno de esos seres inmateriales que se produjeron a raíz de la caída de Sofía o la sabiduría de Dios fue el demiurgo o arquitecto, el hacedor a medias, que se creyó Dios y creador y que comenzó a darle forma a la materia que venía emanando de la fuente primordial y también de la propia Sofía o sabiduría de Dios. Para hacerlo contó con ayudantes. Los ayudantes eran los arcontes y hay 7 arcontes que presiden las 7 esferas de la realidad interior. En esta compleja mitología, el arquitecto o el demiurgo y los arcontes comenzaron a darle forma a esa materia y crearon el mundo. Pero como eran seres menores, no eran el Dios verdadero, lo crearon lleno de imperfecciones y sufrimiento. Y por esa razón todo este mundo está plagado de sufrimiento. Una de sus creaciones fueron los seres humanos, pero no por completo. El cuerpo y el alma son creación y sello del demiurgo y los arcontes, pero dentro del alma está la chispa divina, que es lo que deriva de la sabiduría de Dios, de Sofía y del Dios verdadero. Esa chispa divina es el espíritu, que permanece atrapado en esa alma. Hay algunos seres humanos de naturaleza espiritual que son capaces de despertar esa chispa divina y cuando se desprenden del cuerpo, también se desprenden del alma y logran regresar a la fuente primordial. Pero otros, en su mayoría, necesitan ayuda para poder liberar esa chispa divina, para liberar ese espíritu. Siempre dentro de esta narrativa mitológica gnóstica, los gnósticos explicaban que la mayoría de los seres humanos ignoraban que existía ese espíritu encerrado en esa cárcel material. Y era así, puesto que los arcontes y al demiurgo no les interesaba en absoluto que el ser humano fuera consciente de eso, que el ser humano conociera esa realidad. Porque cada vez que un ser humano muere, o sea, cada vez que un ser humano se desprende de su cuerpo, el alma viaja y los arcontes la detienen y la regresan a otro cuerpo para que siga teniendo otra vida de sufrimiento y dolor en la tierra. Y así ellos mantienen la esclavitud de la humanidad y así ellos mantienen el control de la humanidad.
Por esta razón, los gnósticos le daban una importancia enorme, capital, a la gnosis, o sea, al conocimiento profundo de dónde venimos, quiénes somos en realidad y quién es el Dios verdadero. Y ellos desarrollaron entonces diferentes modos o métodos para llegar a la gnosis, precisamente para tener ese conocimiento y así liberar el espíritu de la cárcel del cuerpo y el alma que habían establecido el demiurgo y los arcontes y poder reunirse de nuevo con la fuente primordial, con el Dios verdadero, o el Padre, como lo llamaban los gnósticos. Es importante destacar que para los antiguos gnósticos, la gnosis o alcanzar el estado de gnosis les permitía sortear las trampas que les ponía a los seres humanos el demiurgo y los arcontes. Son trampas de diferente naturaleza porque ellos, como estaban tan interesados en mantener esclavizada a la humanidad, se la pasaban presentándole al ser humano una serie de ilusiones alrededor, hacerle creer que estaba bien lo que estaba sucediendo cuando en realidad estaba esclavizado. Para hacer esta interpretación, los gnósticos consideraban que los antiguos escritos hebreos y el Antiguo Testamento lo que en realidad contaba era esta historia, la historia de cómo el demiurgo y los arcontes habían dominado a la humanidad, porque para ellos el Dios del Antiguo Testamento era en realidad el demiurgo. Era ese ser que se creía Dios, que se creía un ser poderoso y creador, pero que en realidad era solamente un ser inferior, no era el Dios verdadero. Entonces, en los escritos bíblicos o en el Antiguo Testamento, cada ser inmaterial o poderoso que ayudara a este Dios, por ejemplo los ángeles, eran interpretados por los antiguos gnósticos como en realidad los arcontes, porque los verdaderos mensajeros de luz, los verdaderos mensajeros del Dios de la fuente primordial, no ayudaban al demiurgo, no ayudaban al Dios del Antiguo Testamento, sino que más bien ayudaban al ser humano a liberarse de la esclavitud en la que tenía sometido este Dios del Antiguo Testamento. Esta narrativa gnóstica ha sido asumida en términos de mitología, pero también ha sido vista como simbolismo y se le ha adjudicado sentido psicológico. Por ejemplo, en el abordaje del psicólogo suizo Carl Jung se ha hecho una interpretación de que los mitos gnósticos en realidad de lo que hablan es de las tribulaciones de la psique humana. Y en esta perspectiva, el demiurgo es la representación de los niveles más bajos de conciencia, donde gobierna el ego, donde lo que más importa es la satisfacción de los deseos inmediatos y del despliegue de los celos o el enojo o la agresividad. Y hay una ignorancia de las realidades superiores del espíritu. En cambio, Sofía, o la sabiduría de Dios, ha sido vista en esta perspectiva como la representación de los niveles más altos de la conciencia, o sea, del propio espíritu, que vive en armonía con la realidad superior y que ha logrado trascender o ha logrado liberarse de las trampas del ego. En esa perspectiva, los arcontes también tenían una representación simbólica de bajos deseos, de bajos apegos, de trampas del ego. Sin embargo, para muchos gnósticos, los arcontes y el demiurgo y toda esta narrativa mitológica no era ni simbolismo ni ficción, sino la pura realidad de hechos que habían sucedido en lo más profundo de la historia del mundo y que seguían teniendo efectos en la vida humana, porque los arcontes seguían existiendo y seguían intentando mantener bajo control o esclavizados a los seres humanos. Por esta razón, los antiguos gnósticos desarrollaron ya en su tiempo diferentes métodos, rituales y ceremonias para alcanzar la gnosis, para alcanzar ese conocimiento profundo de la realidad interior y de la realidad del Dios verdadero, y también para saber advertir y sortear las trampas que plantean el demiurgo y sus arcontes. En otra perspectiva, hay investigadores que afirman que esta
representación, esta figura de los arcontes en realidad tiene su origen en escritos hebreos mucho más antiguos que los escritos gnósticos. Para eso se refieren a un libro muy interesante llamado el libro de Enoch o el libro de Enoch, que fue o que ya circulaba alrededor del año 37 de nuestra era y que narraba un acontecimiento mítico muy impactante. En este libro se decía o se contaba que una serie de ángeles en rebeldía, llamados los vigilantes, se habían enamorado de las mujeres humanas y habían descendido al mundo para procrear hijos con ellas, y así originaron la raza de los gigantes. Pero también de esa manera contaminaron la raza humana con su semilla de egolatría y de celos, y como estaban celosos del poder de Dios, se apoderaron del mundo y esclavizaron a la humanidad. Estos vigilantes en el libro de Enoch y en las tradiciones hebreas muchas veces se les ha asimilado a los dioses paganos, pero para los gnósticos eran en realidad los arcontes. Aparte de la noción gnóstica sobre los arcontes, que es una perspectiva temible y oscura, existe otro tipo de perspectivas con respecto a los arcontes. Una de estas es la que ve a los arcontes como seres inmateriales y poderosos que se encargan de impartir una autoridad justiciera. En este caso son vistos como seres benignos para la humanidad, como seres que se preocupan porque haya justicia y porque haya bondad en la humanidad y en el mundo, y que nos protegen en realidad de seres oscuros. Esta concepción del arconte, vista de una forma tan positiva, puede deberse también por una asociación al ángel justiciero, en este caso serían lo mismo que los ángeles justicieros, y también pueden estar arraigada o puede estar originada en la idea de los arcontes humanos, los que impartían justicia en las ciudades griegas. En todo caso, es una visión minoritaria con respecto a la visión gnóstica. En la actualidad, aunque algunos sostienen que los arcontes son seres justicieros y benignos para la humanidad, la mayoría los ve con la perspectiva gnóstica, o sea, esos seres oscuros, esos tiranos que nos esclavizan y nos mantienen retenidos en la tierra, nos mantienen ignorantes de nuestra verdadera naturaleza. Y también, aunque muchos piensan que los arcontes son en realidad representaciones simbólicas de nuestras peores pasiones y de las trampas del ego, muchos otros los consideran seres reales que se alimentan de nuestras malas energías, de nuestro egoísmo y de nuestro miedo, y que se encargan de hacernos regresar a la tierra cada vez que nos desprendemos de nuestro cuerpo físico. Y ahí se lo dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.